Pero quisiera en esta mañana empezar leyendo dos pasajes del Nuevo Testamento que nos indican cuál es el centro del Antiguo Testamento. Y vamos a ver que el centro del Antiguo Testamento no es Israel, es decir, todo ese panorama profético es falso, porque cualquier cosa que no se centra en Jesús es falsa profecía. Necesitamos entender eso. El primer pasaje lo encontramos en el Evangelio según Juan, el capítulo 5, y vamos a empezar leyendo en el versículo 39. Juan 5:39. Jesús aquí está hablando a los dirigentes judíos y dice lo siguiente, y tal vez la traducción podría decir, en vez de escudriñad las Escrituras, en realidad escudriñáis las Escrituras, porque en el griego el indicativo y el imperativo tienen la misma terminación, es la misma palabra, y el contexto dicta si es indicativo o imperativo. Aquí está traducido como un imperativo, es decir, un mandato, escudriñad. Pero el contexto indica que la mejor traducción sería escudriñáis las Escrituras, es decir, ustedes escudriñan las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién hablan las Escrituras del Antiguo Testamento? Porque en este tiempo no había nuevo. De Jesús. Y aquí está hablando a los israelitas. Fíjense qué interesante. Los judíos que pretendían tener el Antiguo Testamento no entendían el Antiguo Testamento, porque allí encontraban a Israel en vez de encontrar a quién, a Jesús. Sigue la discusión en el versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es decir, ustedes van a las Escrituras para conseguir la vida, porque ustedes creen que en ellas tienen la vida eterna, pero ustedes no quieren venir a mí, quien tengo la vida eterna. Es decir, que ustedes no entienden sus propias Escrituras. Y los que interpretan las profecías poniendo a Israel como el centro en vez de Cristo, tampoco las entienden, porque cometen el mismo error de los judíos. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Versículo 41. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a aquel recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues tomáis la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que solo de Dios viene. Y luego dice Jesús, no penséis que yo os tengo de acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis. Óigame, Moisés, ellos leían los libros de Moisés. Los fariseos y los saduceos pretendían poder interpretar y conocían bien a Moisés, según ellos. ¿Qué dice Jesús? El que los acusa a ustedes es el mismo que ustedes usan, Moisés, los escritos de Moisés. ¿Y por qué? Versículo 46. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Es decir, las profecías se centran en Jesús, y cualquier profecía que no se centra en Cristo es falsa profecía. Ese es el problema con este panorama político que presentamos los últimos 2 días, las últimas 2 mañanas. Todo se centra en ¿quién? En Israel, en política, en economía. Y Cristo está ausente. Los protestantes hoy en día están cometiendo el idéntico error que los fariseos de los tiempos de Jesús. Ahora, versículo 47. Y si a sus escritos no creéis, ¿por qué no creían en sus escritos? Porque en sus escritos no veían ¿a quién? A Jesús. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Si Él escribió de mí,
¿Cómo ustedes van a aceptar mis palabras si ustedes no reconocen que Él escribió de mí? Ahora, el segundo pasaje, y hay 3 pasajes, no 2, pero vamos a leer los 3. El segundo pasaje lo encontramos en el Evangelio según Lucas. El Evangelio de Lucas, el capítulo 24 y el versículo 25. Los 2 discípulos que iban camino a Emaús, ustedes recuerdan, ¿verdad? Cuando finalmente Jesús les explica por qué habían sido chasqueados, noten lo que dice el versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Lo que quiénes han dicho? ¿De quién hablan los profetas del Antiguo Testamento? ¿De Israel o de Cristo? ¿Cuál es el fin de todos los profetas? Es Cristo. Y cualquiera que pone a Israel como el fin de los profetas es un falso profeta. Sigamos leyendo. Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las Escrituras lo que de Él decían. ¡Qué tremendo pasaje! Cristo es el centro de las profecías. Y el que no pone a Cristo allí es un falso profeta. Y hay muchos adventistas que son falsos profetas. Y usted dice: pero pastor, un momentito, déjeme explicarles por qué razón. Muchos adventistas están tan preocupados por hablar de los eventos proféticos que se olvidan de ver a Cristo en los eventos proféticos. Hablan del tiempo de angustia, de las plagas, como algo terrible, y lo que hacen es asustar a la gente, cuando en realidad el mensaje de las plagas es un mensaje de consuelo, un mensaje de victoria para la iglesia en Jesús. El pueblo de Dios será protegido de las plagas por Cristo. Del horno de fuego el pueblo de Dios será libertado. Pero cuando no incluimos a Cristo, tenemos justificación por miedo en vez de justificación por fe. Ahora noten lo que dice el versículo 44 y 45 del mismo libro, capítulo 24 de Lucas. Versículo 44. Y Él les dijo, ahora está hablando a los discípulos: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí. ¿De quién? De mí, en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Ahora yo les pregunto algo: ¿los judíos todavía hoy rechazan al Mesías? Bueno, no está hablando de los mesiánicos, está hablando de la nación judía como nación. ¿Todavía rechaza al Mesías? ¿Cómo es que Dios entonces lo restauró a la tierra de Israel en desobediencia si todavía rechazan a Cristo? Si los esparció por rechazar al Mesías, ¿por qué de repente los iba a reunir en su tierra en 1948 cuando todavía están rechazando al Mesías? Cuando todavía no entienden ni quieren entender que todo el significado de su religión es Cristo. Ahora, el tercer pasaje es el más fuerte de todos. Capítulo 8 de Juan. Y no iba a entrar en esto, pero se me ocurrió que sería buena idea porque está relacionado con lo que estamos hablando aquí. Ustedes tienen que tratar con gente allá afuera que creen estos conceptos. Y tenemos que llevarlos a mostrar que el centro de la profecía no es ningún rapto secreto de la iglesia, no es un plan especial para el Israel literal, Armagedón no es una batalla meramente política entre naciones del mundo. Tenemos que mostrarles que todas las profecías tienen una relación con Jesús. Tenemos que mostrarle a Cristo en las profecías. Y entonces las profecías de repente cobran ¿qué? Vida. Y se dan cuenta que no son solamente palabras muertas. Juan 8 y el versículo 32. Aquí Jesús está hablando otra vez con los dirigentes judíos. Le dice Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os libertará.
Y respondiéronle: simiente de Abraham somos. Es decir, somos judíos. Y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Es decir, ustedes son siervos aún siendo hijos de Abraham. Y va a explicar en un momento por qué razón son siervos. Versículo 35, y el siervo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuál es la única forma en que los descendientes de Abraham podían reclamar ser hijos? ¿Cuál es la única forma que podían en realidad decir que eran hijos con justicia? Era si el hijo los ¿qué? Los libertaba de ¿qué? De sus pecados. Exactamente. Y ahora noten cómo sigue el versículo 37. Dice Jesús: sé que sois simiente de Abraham. Yo lo sé eso, yo sé que ustedes son judíos, dice Jesús. Mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ahora se va a poner caliente el negocio. Porque Jesús le va a decir: yo sé que ustedes pretenden ser simiente de Abraham, pero ustedes tienen otro padre. Porque el que dice ser hijo de Abraham y rechaza al Hijo de Dios, no es hijo de Abraham, es hijo de otro. Imagínense el tremendo shock que habrán sufrido estos judíos cuando escucharon a Jesús hablar. Es decir, ¿de qué valen todas las profecías del Antiguo Testamento? ¿De qué vale ser judío si se rechaza al Mesías? Eso es lo que estamos diciendo. Las profecías son mesianocéntricas. No están centradas en Israel. Tenemos que entender eso. Sigue diciendo el versículo 39. Respondieron y dijéronle: nuestro padre es Abraham. Díceles Jesús: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Empero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. ¿Qué está diciendo? Si ustedes son hijos de Abraham, ustedes no buscarían matarme, porque Abraham vio mi día y se gozó, va a decir más adelante. ¿Cómo es que Abraham se gozó de ver mi día, de la venida del Mesías, y ustedes que pretenden ser sus hijos tratan de matarme? Qué tremenda argumentación de Jesús. Versículo 40, versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. No son los judíos literales, sin Cristo. ¿Qué es un judío literal sin Cristo? Hijo del diablo. Al igual también que un cristiano sin Cristo es hijo del diablo. Para que no piensen que soy antisemítico. Porque se aplica a todos por igual, no hay diferencia según el Nuevo Testamento. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijeronle entonces: nosotros no somos nacidos de fornicación. Están jugando sucio a Jesús aquí. Porque es que José no era el padre de Jesús, ¿eh? Entonces le dice: están diciéndole, tú eres un bastardo, es lo que le están diciendo. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais. Primero dice: Abraham me amó porque vio mi día en las profecías. Ahora usted dice que Dios es su padre. Si Dios fuera el padre de ustedes, ustedes me amarían, porque el Padre me ama. Porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vosotros de vuestro padre el diablo sois. Es decir,
y esto lo voy a decir medidamente y voy a dar una explicación que quiero decir, la nación judía quedó bajo el dominio de Satanás al rechazar al unigénito Hijo de Dios. Lean ustedes el primer capítulo del conflicto de los siglos. Dice que Satanás tomó dominio total sobre la nación judía por rechazar al unigénito Hijo de Dios, porque se entregaron en manos de su Padre. Y sin embargo, hoy en día, las iglesias protestantes insisten en decir que la nación judía, en rebelión abierta contra Dios, rechazando abiertamente el Mesías, con un corazón de piedra, todavía son el pueblo especial escogido de Dios. Eso no enseña la Biblia. Sigue diciendo, versículo 44, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. ¿Quién era el que quería matar a Jesús? ¿Ellos querían matar a Jesús? ¿Los fariseos y los dirigentes judíos querían matar a Jesús? Entonces, ¿quién era el padre de ellos? El diablo, porque el diablo también lo quería matar. Fíjense, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo digo verdad, no me creéis. Sigamos leyendo, porque esto se vuelve todavía más pesado el ambiente. Versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y dijéronle, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonios? Fíjense cómo atacaban a Jesús. Nunca le respondían sus argumentos, sino que le decía, tú eres un bastardo, tú eres un endemoniado. ¿Ve? Nunca atacamos a un disidente diciendo, ese es un demonio, ese es un diablo. Nunca atacamos su carácter. Pero eso fue lo que hicieron. Dice, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me habéis deshonrado. Y no busco mi gloria, hay quien la busque y juzgue. De cierto os digo que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guardare mi palabra no gustará muerte para siempre. En otras palabras, Abraham, el gran patriarca, y los profetas, que fueron tremendos hombres, murieron. Y tú nos estás diciendo que tú eres superior a ellos. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, seré como vosotros mentiroso. Mas le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó. Dijeron entonces los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Díjoles Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es tremendo, el clímax de la historia. Jesús dice, yo soy el que soy. Yo soy hacia quien apuntan toda la ley y los profetas y los salmos y las escrituras. Y luego dice que toman piedras para apedrearlo. Ustedes reconocen 2 Corintios, el capítulo 3, ¿recuerdan? Donde habla de que los judíos tienen un velo. ¿Saben? ¿Recuerdan ese pasaje donde dice que los judíos tienen un velo? ¿Y cuándo es quitado ese velo? Cuando se convirtieren al Señor, dice allí. Es decir, tienen su corazón endurecido los judíos por rechazar al Mesías. Pero cuando acepten a Cristo como el Mesías, el corazón de piedra les será quitado, el velo les será quitado y verán la gloria del Señor.
pero ninguna profecía se puede cumplir con ellos aparte de Jesús. Porque todas las promesas son sí y amén en Cristo. Fuera de Cristo no hay ninguna profecía ni promesa que se cumpla jamás. Porque en Él las promesas de Dios son sí y amén. 2 Corintios 1 y el versículo 20. Ahora queremos entrar a estudiar un poquito más detenidamente este asunto. Lo que queremos preguntar primero es ¿por qué llamó Dios al pueblo de Israel? ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios llamó a este pueblo, lo escogió, lo formó? La razón sencilla es que Dios quería que el pueblo de Israel preparara al mundo para la venida del Mesías. Ese fue el único motivo. Bueno, junto con eso, preservar la verdad que apuntaba hacia el Mesías. Pero el propósito era única y exclusivamente que conservaran su religión pura y que todas las naciones vinieran a averiguar qué significaba su religión. Y entonces ellos iban a explicarles cómo se originó el pecado y cómo iba a venir el Mesías para salvar a la raza humana. Les iban a explicar su sistema ceremonial, la ley de los 10 mandamientos, la razón de su religión. Y todo el mundo sería evangelizado. Y entonces cuando viniera el Mesías, todo el mundo lo estaría esperando. Vamos a leer algunos versículos que hablan de ese plan. Isaías 49 y el versículo 6. Isaías 49 y el versículo 6. Ahora estamos hablando sobre el plan de Dios para el Israel antiguo. Ahora, ¿qué tal si no cumplen el plan? Dios los eligió para cumplir un plan. ¿Qué tal si no cumplen el plan? ¿Sigue Dios con ellos? No. Dios les quita el privilegio a ellos y se lo da ¿a quién? A otros. Las promesas se cumplen igual, pero no con ellos. No decimos que las promesas que Dios le hizo a Israel no se van a cumplir. Todas se van a cumplir, pero no necesariamente con ellos, si no cumplen con las condiciones que Dios estableció. La razón de su existencia. Isaías 49 y el versículo 6 dice, y dijo, poco es que tú me seas siervo. Dios está hablando en cuanto a Israel. Poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob. O sea, yo no te he llamado solamente para levantar las tribus de Jacob y para que restaures los asolamientos de Israel. También te di por luz de las gentes. Y ahí la palabra es la palabra goyim. Que la palabra goyim se refiere a los que están más allá de Israel, más allá del pacto. También te di por luz de las gentes, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Cuál fue el plan de Dios para Israel? No solo a ellos, sino a quienes. Poco es que me seas tú luz para Jacob e Israel. Yo te di por luz de qué? De todas las gentes, para que lleves mi salvación hasta los extremos más lejanos de la tierra. Qué tremendo plan. Vamos a leer algunos versículos más. Jeremías 33 y el versículo 9. Jeremías 33 y el versículo 9. Noten lo que dice. Hablando en cuanto al plan de Dios para Israel. Y seránme a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las gentes de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Qué lindo plan, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar con todas las naciones? Cuando vieran que Israel temía a Dios, cuando vieran que Israel tenía la paz de Dios, el gozo y la alabanza, ¿qué iban a hacer? Oh, se iban a maravillar, iban a venir a tratar de descubrir cuál era el secreto. Y entonces el pueblo de Israel les iba a explicar que servían al Dios verdadero. Y les iban a explicar todo el plan de salvación para que cuando viniera el Mesías todos estuvieran preparados para recibirlo. Notemos lo que dice Jeremías 16.
tremendo pasaje este. Estamos hablando de ahora del plan que tenía Dios para Israel. Jeremías 16 y el versículo 19. 16, 19. ¿Qué dice? Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán gentes desde los extremos de la tierra. Déjenme preguntarles, ¿el pacto que hizo Dios con Israel solo fue para Israel? Eso es lo que dicen, que hay una distinción entre los pueblos de la tierra y los judíos. Plan especial para los judíos y otro plan especial para los pueblos de la tierra. Según mi Antiguo Testamento, el plan era que Israel esparciera la salvación de Dios a todas las naciones del mundo. Dice, a ti vendrán gentes desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. ¿Ha de hacer el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Fíjense lo que iban a decir de sus propios dioses. No son dioses. Por tanto, he aquí les enseñaré de esta vez. Enseñarles he mi mano y mi fortaleza, y sabrán que mi nombre es Jehová. Iban a abandonar a todos sus dioses y se iban a unir al Dios verdadero. ¡Qué plan! Leamos Isaías 55. Y solo vamos a leer algunos versículos. Son muchos los que podríamos leer sobre el plan de Dios para Israel. Isaías 55, y el versículo 4 hasta el versículo 5. Isaías 55, 4 al 5. Declara lo siguiente. He aquí que yo te di por testigo a los pueblos, por jefe y por qué, y por maestro a quienes, a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti. ¿Qué iban a hacer las naciones? Lo que pasa es que resultaron fue corriendo a Israel, ¿verdad? Pero según el plan de Dios, las naciones iban a ¿qué? Las gentes que no te conocieron correrán a ti. ¿Y por qué lo van a hacer? Porque Israel es muy grande, muy poderoso, muy famoso. ¿Por qué? Por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. ¿Por qué iban a correr a Israel? Porque sabrían que Dios estaba en medio de Israel. Notemos lo que dice Jeremías 3:17. Jeremías 3:17. Todos estos son textos lindos. Jeremías 3 y el versículo 17. Noten el plan de Dios. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las gentes se congregarán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su corazón malvado. Notemos también Isaías, el capítulo 60. Isaías 60 y el versículo 1 al 5. Isaías 60, 1 al 5, que Dios le está hablando al pueblo de Israel. Y fíjense de qué cometido le da Dios. Isaías 60 y el versículo 1 al 5 dice: levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos. Mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿Y qué va a pasar cuando vean la gloria de Jehová reflejada en Israel? Versículo 3. Y andarán los goyim, las naciones, las gentes, los gentiles, a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos en derredor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos
y tus hijas sobre el lado serán criadas. Entonces verás y resplandecerás, y se maravillará, ensanchará tu corazón, que se ha vuelto a ti la multitud de la mar. ¿Qué significa eso? La multitud de la mar se ha vuelto a Israel. Todas las naciones y lenguas y pueblos, y la fortaleza de las gentes haya venido a ti. ¿Se cumplió alguna vez esto? Nunca. En un momento vamos a ver por qué. Dios tenía un lindo plan. ¿Se va a cumplir esto? ¿Sí o no? ¿Hay alguna promesa de Dios que no se va a cumplir? No. Toda promesa se cumplirá. No necesariamente con el Israel literal. Ahí está la clave. Esto se va a cumplir. Algún día las muchedumbres van a venir a un pueblo escogido, pueblo adventista, y van a decir: nosotros hemos creído mentiras, hemos seguido falsos dioses. Y dice la sierva del Señor que la iglesia adventista, aunque saldrán muchos cuando venga el zarandeo y el fuerte clamor, ya estamos viendo el zarandeo, dicho sea de paso, dice que entrarán inundaciones de gentes al pueblo remanente, a la lumbre. Y es la gloria de Jehová, porque esto se cumple en Apocalipsis 18, donde dice: toda la tierra fue alumbrada con su gloria. Qué lindo, se cumplirá. Pero no se va a cumplir en Palestina. No se va a cumplir en Israel. Ya no deben llamar eso allá la Tierra Santa. La hermana White dice que es una tierra supremamente, si existe tal palabra, insanta. Vamos a leer algunas declaraciones en un momento de la sierva del Señor. Notemos también el libro de Zacarías, y este es mi favorito, Zacarías. Zacarías escribió ya hacia el final del Antiguo Testamento, alrededor del año 520. Ya había pasado el cautiverio babilonio. Escribió cuando estaba a punto de reconstruirse el templo después del cautiverio. Y en Zacarías, el capítulo 8, Dios da una linda promesa, el versículo 20 al 23. ¡Qué lindo es! Este es mi pasaje favorito, de todos los que hablan del plan de Dios para Israel. Así que subrayenlo bien grueso, para que se vuelva el favorito de ustedes también. Versículo 20. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y moradores de muchas ciudades, y vendrán los moradores de la una a la otra, es decir, de una nación van a ir a otra, y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. ¿Y qué va a responder el otro? Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de todas las lenguas de las gentes trabarán de la falda de un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Qué pasaje lindo, ¿verdad? Precioso. Qué tremendo plan tenía Dios para Israel. Si quieren anotar 2 o 3 pasajes más, se los voy a mencionar, ustedes si están tomando notas. Isaías 45:14, Isaías 45:14, Isaías 2:1 al 5, este es sobre el plan de Dios para el Israel antiguo, para que cuando viniera el Mesías todo el mundo viniera a Jerusalén. Qué lindo hubiera sido eso, ¿verdad? Que todos hubieran estado preparados cuando vino el Mesías. Pero ¿qué pasó cuando vino el Mesías? A lo suyo vino. ¿Cuántos judíos estaban allí alrededor? ¿Ustedes creen que Jesús hubiera nacido en un establo si lo hubieran estado esperando? ¿Ah? ¿Quiénes estaban allí para recibirlo? Unos humildes pastores. ¿Y quiénes más?
Decimos los 3 reyes magos, pero no dice la Biblia que eran 3, ni tampoco dice que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Decimos eran 3 porque trajeron oro, incienso y mirra. Cada uno trajo un regalo. Bueno, esa es especulación. Pero vinieron los reyes magos, paganos, de la religión persa de Zoroastro. Pero eran hombres piadosos que estudiaban las antiguas escrituras. Probablemente las escrituras del Antiguo Testamento que decía que el Mesías iba a ser anunciado por una estrella. ¿Dónde estaban todos los dirigentes judíos? ¿Dónde estaban los fariseos, los saduceos, los esenios, los herodianos, los escribas, los grandes? ¿Dónde estaban? Pregunta buena. ¿Habían entendido su religión? ¿Habían proyectado al mundo el significado de su religión? No. Satanás había ocultado el verdadero significado ¿de qué? De las profecías que apuntaban hacia el Mesías. Aquí tenemos una pregunta. Muy bien, es una buena pregunta. Tenemos que ir hacia atrás en la historia. Bueno, vamos a tomar el tiempo para hacerlo porque es algo muy interesante cómo se desarrolló. Ustedes recuerdan cuando cayó Babilonia. Babilonia fue conquistada por Darío y por Ciro. Ciro el persa, Darío el medo. Cuando la sierva de Dios dice en el libro Profetas y Reyes que cuando Ciro entró a Babilonia se encontró con Daniel, y Daniel le mostró profecías como Isaías 45:1, donde Dios llamó a Ciro por nombre más de 200 años antes que naciera, mostrándole que Dios tenía un plan, que él conquistara Babilonia y libertara al pueblo de Dios del cautiverio babilonio, y lo había dicho 200 años antes de nacer Ciro el Grande. La hermana White dice que Ciro quedó profundamente impresionado. Y lo interesante es que después de esto, en el reino persa se estableció una religión conocida como la religión de Zoroastro, una religión monoteísta, que en la antigüedad se conoce, se cree que en el tiempo de Tutankamen, ¿han oído hablar de Tutankamen? Que se estableció un monoteísmo, se cree. Y como Tutankamen vivió poco después del Éxodo, se cree que como Israel creía en un solo Dios y le había ido tan bien, Tutankamen dijo, vamos a probarlo nosotros también. Esa es la especulación. Pero Ciro fue impresionado con el Dios de Israel y se estableció una religión monoteísta, e indudablemente Ciro, la hermana White dice que Ciro leyó las profecías de Isaías. O sea que tenían los libros, los persas sabemos que en ese momento tenían los libros proféticos de Israel. Y los de la religión de Zoroastro eran persas, los reyes magos eran persas, que indudablemente habían tenido contacto con estas escrituras antiguas. Así lo explica la sierva del Señor en Profetas y Reyes. Bien. Ahora, la próxima pregunta. Ya saben cuál es el plan de Dios para Israel, ¿verdad? ¿Cuál era el plan? Que en su religión vieran ¿qué cosa? Al Mesías. Y que lo anunciaran al mundo para que cuando viniera el Mesías todos lo estuvieran esperando. He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado, Él nos salvará. Ese era el plan. Pero ahora vamos a hacer otra pregunta. Todas estas promesas y profecías, ¿eran condicionales o incondicionales? Esa es una pregunta muy importante. Vamos a leer algunos versículos que indican claramente que eran condicionales estas promesas. Escuchen bien, toda promesa de Dios es condicional. Tanto promesas positivas como negativas. Usted conoce ese texto donde Dios dice que si Dios dice que va a arrancar una nación y la nación se arrepiente, Dios la siembra. Pero si hay una nación que Dios dice yo te siembro y la nación se porta mal, Dios la arranca. Eso está en Jeremías 18, ese es el principio. Israel no se escapa de ese principio divino, de que Dios siembra si se cumplen condiciones. Dios arranca si se violan las condiciones.
E Israel no es nada diferente, no tiene corona. Ahora fíjense, vamos al lugar a donde Dios oficialmente incorporó a Israel como su pueblo. ¿Saben ustedes dónde Dios incorporó a Israel oficialmente como su pueblo? ¿Saben cuándo y dónde fue? En el monte Sinaí. ¿Cuándo incorporó Dios a Israel como su pueblo oficial? Antes de eso estaba Abraham, Isaac, Jacob, afuera estuvieron cautivos en Egipto, Dios los sacó, cruzaron el Mar Rojo, pero el lugar donde oficialmente fueron incorporados y adoptados el pueblo escogido de Dios del Antiguo Testamento fue en el monte Sinaí. Ustedes pueden leerlo en Patriarcas y Profetas, página 303, y lo vamos a ver aquí en Éxodo 19. Patriarcas y Profetas 303, dice allí. Ahora, noten Éxodo 19. Versículo 1, al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí, porque partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y asentaron en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas. Vea, ahí está el simbolismo que mencionamos en Apocalipsis 12. Si quieren entender cómo es que a la mujer se le dan 2 alas de grande águila para volar al desierto, tienen que conocer el Éxodo. Os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Es decir, Dios dice, ya yo hice mi parte. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué va a decir Dios a Israel? Ahora viene lo tuyo. Fíjense, ¿cómo llamamos eso? ¿Cómo lo llamamos? El pacto. Pacto. ¿Y luego qué revela Dios en Éxodo 20? Los 10 mandamientos, que son el pacto. Fíjense, versículo 5. Ahora pues, si diereis hoy... ¿Cómo? Es que hay una palabrita que la gente, como es tan chiquita, casi no la ven. Una palabrita chiquita de 2 letricas. Que entonces la gente como que no es muy importante, dicen. Es muy importante. Ahora pues, sí, condicional, diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Está claro? Más claro no canta un gallo a las 3 de la mañana. ¿Verdad? Si ustedes dan oído a mi voz, déjenme preguntarles, ¿quién es el que estaba hablando aquí? Cristo. Y no vamos a tomar tiempo para comprobarlo. Ustedes lo pueden hacer. Es Cristo. Cuando vino Cristo en Juan 8, ¿qué dijo Jesús? Ustedes no quieren oír mi qué. Mi voz. Es decir, que los judíos del tiempo de Cristo estaban quebrantando el pacto. Y por lo tanto no eran el especial tesoro. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos diciendo? Cuando ustedes traten con gente, compartan todas estas cosas. Tienen que dar una serie de estudios. Primero mostrando el plan. Luego preguntando, ¿son condicionales las promesas o incondicionales? Van a los versículos que estamos leyendo ahora. Versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora, ¿por qué eligió Dios a Israel? Noten el versículo 6. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes. Es decir, que el pueblo de Israel debía ser un sacerdocio, ¿para qué? Para todo el mundo. Vosotros me seréis reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Fue condicional la elección del pueblo de Israel? ¿Está claramente expresado? ¿Están violando el pacto ahora? ¿Quién era la base del pacto? ¿Quién ratificó el pacto con su sangre? Cristo. ¿Cómo pueden ser el pueblo escogido de Dios
todavía el especial tesoro si están en rebelión contra el príncipe del pacto, el que ratificó el pacto, el que dio el pacto y el que estableció las condiciones. No es posible. Ahora leamos un par de versículos más, tenemos 2 minutos, sobre la condicionalidad del pacto. Y mañana vamos a leer algunos más y luego vamos a preguntar, bueno, si Dios escogió a Israel para que cumpliera este lindo plan, pero era condicional y ellos no cumplieron las condiciones, entonces ¿fracasaron las promesas de Dios? ¿Con quién se van a cumplir entonces? Esa es la pregunta que vamos a tratar de contestar en la sesión de mañana. Ahora fíjense lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio, el capítulo 4. Deuteronomio, y este será el último texto, Deuteronomio el capítulo 4 y el versículo 29, Deuteronomio 4, 29 hasta el versículo 31. Aquí está hablando de cuando Israel fuera esparcido por ser rebeldes contra Dios. Dios da una condición para que ellos regresen o retornen a su tierra. ¿Cuál es la condición? Dice en el versículo 29, más sí, ¿qué hay otra vez? Una condición. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si los buscares de todo tu corazón y de todo tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, ¿qué dice? Si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. ¿Hay alguna condición para que Dios retorne a Israel a su tierra y los vuelva a recibir? ¿Están cumpliendo hoy esa condición? ¿En el 48, en el 67, lo están cumpliendo? No. Versículo 31. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que tus padres que les juró. Ahora, noten que 2 veces se enfatiza de que la promesa de restauración es ¿qué? Condicional. Ahora, mañana leeremos algunos textos adicionales y hay muchísimos. Y les voy a leer algunos y les voy a mencionar para que anoten otros y luego vamos a procurar mañana responder la pregunta: ¿quién toma el lugar de Israel literal, según la Biblia? ¿Y con quién finalmente se cumplirán todas las promesas de Dios? Oremos. Vamos a colocarnos de pie para estirarnos un poco. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has revelado que todas las profecías se centran en Jesús, y no en ningún hombre, ningún sistema, ninguna nación, ningún pueblo. Que tú quieres que veamos reflejado en las profecías a Cristo Jesús. Sabemos que Él es nuestra esperanza. Por esa razón queremos verlo, queremos entender el papel de Israel en la profecía para que podamos... In the silence of the night, some things are just meant to die. Some things are just meant to die. Don't ask me where the love has gone, or why the days feel so long. Sometimes the heart knows what's right, even when it seems so wrong. Oh, don't ask me why the tears won't dry, or why we have to say goodbye. Some stories end without a reason, like the changing of the seasons. Don't ask me for the reasons why all of it became a lullaby in the silence of the night.
unfurl. Endless love, a timeless dance. In your eyes, I find my chance. Through every joy, through every pain, our love remains, it won't wane. In the morning light, your smile so bright guides me through the darkest night. Hand in hand, we face the world. In your love, my heart's unfurled. All this love of life. Vamos a enseñarle a todas estas personas engañadas, podamos mostrarles claramente que sin Cristo ninguna profecía puede tener su cumplimiento. Queremos que ellos vean la gloria de Jesús y lo acepten como su Salvador y lo reflejen al mundo, al igual que nosotros también. Pedimos que nos acompañes el resto de este día. En el nombre de Jesús. Amén.